Sí, entonces vamos a continuar con la clase de termodinámica. Y la vez pasada nos habíamos quedado con un ejercicio que estábamos realizando, en el cual dice que se trata de calcular el trabajo efectuado durante un proceso en el cual se expande el gas que hay dentro de un cilindro. El gas es dióxido de carbono que está dentro de un cilindro que se encuentra limitado también por un émbolo. Existe un peso sobre el émbolo y de momento se retira ese peso, esas pesas, y se expande con una relación que produce un proceso politrópico PV a la 1.2 igual a constante. Entonces esa es la relación del proceso. Habíamos dicho que anteriormente habíamos obtenido una expresión para obtener el trabajo durante un proceso politrópico, la cual está dada por esta expresión, la cual depende de la presión 2, volumen 2, presión menos presión 1, volumen 1, entre 1 menos n. Entonces ahí para obtener el trabajo habíamos dicho que conocemos las condiciones en el estado 1, presión, temperatura, volumen 1, y en el estado 2 conocemos la temperatura 2, pero no conocemos la presión ni el volumen 2 que requerimos para obtener este trabajo. N es igual a 1.2 de acuerdo a la relación que nos dicen en el enunciado del problema. Entonces tenemos ahí esas condiciones. Como vemos, entonces necesitamos obtener la presión 2 y el volumen 2, y la presión y volumen en el estado 2 para poder utilizar esta fórmula y determinar el trabajo de 1 a 2, que es lo que nos piden. Entonces ya habíamos estado planteando el problema y habíamos dicho que podemos, como se trata de un gas que se considera ideal, podemos utilizar la ecuación de los gases ideales, la cual podría estar dada en diferentes formas, que son básicamente diferentes expresiones de la misma ecuación. Podemos tener la presión despejada o despejar el volumen, o bien la presión, pero en función de la masa, del volumen o de la densidad. Entonces estas son simplemente diferentes formas de escribir la ecuación del gas ideal. Y también tenemos esta relación que es la que nos dan, en la cual se lleva a cabo el proceso. Tenemos entonces ya esas dos ecuaciones, 1 y 2, que enumeramos aquí para poder relacionarlas y poder obtener algunos de estos valores. Entonces decimos que sustituyendo la ecuación del gas ideal, que es 1 en 2, nos puede quedar de la siguiente manera: presión por, entre paréntesis, MRT sobre P a la 1.2 es igual a constante, es decir, ahí sustituimos el volumen, que es esta MRT sobre P a la 1.2. Lo que hacemos es sustituir eso. Sabemos que la masa es igual a constante porque es un sistema cerrado, es decir, no entra ni sale masa del sistema. Tenemos también ahí la constante R, es constante, también sabemos que es constante. Y entonces, si simplificamos aquí, como tenemos ahí la masa y la constante, que son constantes, las pasamos, están aquí multiplicando, nos pasamos dividiendo, pero de alguna manera una constante dividida entre otra constante nos sigue dando un valor constante, que será otro valor, pero será constante en toda esta ecuación. Entonces ahí, como tenemos ahí presión a la 1 en el numerador, presión a la 1.2 en el denominador, nos queda presión a la 0.2 en el denominador, y la temperatura nos queda T a la 1.2 en el numerador, es igual a constante. Nada más reducimos, simplificamos la presión que tenemos ahí, y entonces eso, como es igual a constante, decimos que temperatura 1 sobre presión 1
a la 1.2 es igual a temperatura a la 1.2, temperatura 2 a la 1.2 entre presión 2 a la 0.2. Entonces eso a partir de esta relación. Y de ahí despejamos presión 2, que es una de las que podemos despejar aquí, que es una de las variables que nos interesan para calcular el trabajo y que no conocemos. Las otras variables que son presión 1, temperatura 1 y temperatura 2 las conocemos de aquí de los datos del problema. Presión 1, temperatura 1 y temperatura 2 las conocemos. Entonces venimos aquí y despejamos la presión. La presión 2, esto lo hicimos la vez pasada. Despejamos la presión 2, entonces nos queda temperatura 2 por presión 1 a la 0.2, temperatura 2 a la 1.2 sobre temperatura 1 a la 1.2. Pues ahí no sé si verificaron si esta presión 2 está bien despejada. ¿Alguna observación o alguna idea si está bien? Faltó considerar la potencia de P2, ¿no, profe? Sí, efectivamente, faltó considerar ahí esa. Como tenemos presión 2 a la 0.2, entonces aquí nos quedaría, tendremos que, como si nos falta aquí, ¿cómo nos quedaría aquí? A la 1 sobre 0.2. Sobre 0.2, que sería igual como si fuera a la 5. Sí, está bien. Y entonces aquí nos queda temperatura 2. Aquí todo esto también sería nos faltó aquí considerar esta. Entonces esto decíamos 1 sobre 0.2 es como si fuera a la 5. Lo mismo. Y entonces este resultado habría que elevarlo a la 5 también. ¿Cuánto daría el resultado? A mí me da 17.16. 17.16 PSI. Entonces ya conocemos la presión. La presión 2. Ya tenemos esa presión y ahora nos hace falta también el volumen 2 para poder obtener el trabajo. Nos hace falta este volumen 2, tenemos la presión 2, nos hace falta el volumen 2, ese ya lo podemos obtener más fácil de cualquiera de estas relaciones que tenemos aquí. Podría ser a partir de aquí, como ya conocemos dos variables de estado, dos propiedades de estado que requerimos para conocer el estado de un sistema, podemos aplicar la ecuación de estado del gas ideal y podemos obtener presión, volumen 2. A partir de aquí conocemos presión R, T y M. Bueno, no conocemos M. Entonces, pero la podremos obtener de alguna manera podríamos determinar estas propiedades porque ya conocemos dos propiedades que requerimos para conocer el estado de un sistema. Entonces, a partir de aquí, de momento, parece que nos haría falta conocer la masa. Sin embargo, conocemos el volumen 1. La masa la podremos obtener del estado 1 y como es la misma masa del estado 2, podremos obtenerla. Entonces, sí podríamos obtener primero la masa y después aplicar esta ecuación y obtener el volumen. Sin embargo, también podríamos obtenerla ¿de dónde otro lado?
Sí, podría ser esa una forma. Otra forma podría ser sustituir aquí, así como sustituimos aquí el volumen. En lugar de sustituir el volumen, podríamos sustituir la presión. La presión es esta. Y que nos quede otra relación parecida. Porque aquí si utilizamos esta ecuación, tendremos que primero calcular la masa a partir del estado 1. Tendremos que primero venirnos aquí, aplicar esta ecuación para el estado 1. Obtenemos la masa. Como es la masa, es la misma. Y también necesitaríamos conocer el estado 2. O podríamos aplicar esta también, esta relación presión por volumen a la 1.2 es igual a constante. Conocemos presión 1, volumen 1 y conocemos presión 2. Podemos obtener volumen 2. Pues creo que esa podría ser una forma un poco más sencilla de obtenerla. Podemos aplicar que presión por volumen a la n es igual a constante. Entonces podemos decir que presión 1 por volumen 1 a la n, que conocemos que es 1.2, es igual a presión 2, volumen 2 a la 1.2. De ahí podemos obtener el volumen 2. Nos quedaría presión 1 por volumen 1 por volumen 1 a la 1.2 entre presión 2 y nos quedará aquí 1 sobre 1.2. Es como si fuera 1 entre 1.2, es como si fuera 5/6. Bueno, lo dejamos así. Y entonces sí, podemos sustituir esos valores porque los conocemos todos. Aquí conocemos presión 1 igual a 40 y presión 2, 17.16. Y tenemos ahí el volumen 1 de 3 pies cúbicos a la 1.2. Y todo esto a la 1 sobre 1.2. Entonces, aquí ¿cuánto quedaría? Me da 6.074.
6.074 pies cúbicos. Entonces ya tenemos el volumen 2. Entonces ya podemos aplicar esta fórmula. Para calcular el trabajo. Entonces, sustituimos aquí presión 217.6 .16 por volumen 12, 6.074 menos presión 1 por volumen 1, 40 por 3, todo eso dividido entre 1 menos n. Y ahí entonces, ¿cuánto nos quedaría? Me dio 78.85. 78.85. ¿Y qué unidades tendría? ¿Está bien así o nos hace falta alguna conversión? Por aquí serían son libras por pulgada cuadrada. Y aquí son pies cúbicos. Entonces ahí tenemos libras y pies cúbicos. Ahí nos haría falta multiplicar algún factor de conversión para convertir las libras a pies para que nos queden en unidades de trabajo de libras por pies. Entonces ahí quedaría aquí un pie cuadrado 144 pulgadas cuadradas. Y acá también sería lo mismo, entonces aquí nos haría falta, nos estaría haciendo falta multiplicar todo esto por un pie cuadrado es igual a 144
44 pulgadas cuadradas para que se nos elimine el pie, nada más nos queda el pie cúbico que tenemos aquí, este pie cúbico se nos elimine con el pie cuadrado y nos quede nada más pie por libra. Entonces, ¿cuánto nos daría en esta forma? Ya multiplicando por el 144. Me dio de 11.367.635. 1367, sí, lo dejamos ahí. Y sería pie por libra o libra por pie. Entonces, sí. Así lo dejamos entonces hasta ahí ese y seguimos con otro ejercicio para ir con sí, entonces sería con otro ejercicio. Si gustan anotar. El cilindro vertical mostrado en la figura contiene 0.185 ¿Cuánto, profe? 0.185 libras masa de agua a 100 grados Fahrenheit. El volumen inicial del espacio limitado por el émbolo es de 0.65 pies cúbicos. El émbolo tiene un área de 60 pulgadas cuadradas y una masa de 125 libras masa. Inicialmente, el émbolo descansa sobre los topes
como se muestra en la figura. La presión atmosférica es de 14 psi. Y la aceleración gravitacional es de 30.9 pies por segundo al cuadrado. A continuación, se transmite calor al vapor hasta que el cilindro contenga solo vapor saturado. Inciso A. ¿Cuál es la temperatura del agua cuando el émbolo inicia su ascenso desde los topes? Inciso B. ¿Qué trabajo realiza el vapor durante todo el proceso? Inciso C. Muestre el proceso en un diagrama temperatura, volumen. Entonces nos dice que se trata también de, parecido como en el caso anterior, se trata de un cilindro con un émbolo en el cual se encuentra una cierta sustancia que en este caso es vapor o mezcla de vapor de agua, vapor y líquido, y el émbolo se encuentra sostenido por unos topes que no lo dejan descender. Aparte de la presión que ejerce también la sustancia dentro del cilindro, también existen unos topes que
también le impiden descender, aun cuando la presión dentro del cilindro sea lo suficientemente baja como para permitir que el cilindro pueda ir descendiendo. Entonces los topes lo detienen, y dentro del cilindro se encuentra una mezcla de líquido vapor y es de líquido vapor de agua. Eso es mezcla o de vapor de líquido vapor y líquido de agua. Eso nos los menciona en el enunciado. Entonces eso sería lo que tenemos ahí. También nos dice que hay cierta presión. Nos dan el valor de la presión atmosférica. Entonces la presión que nos dan también es una presión manométrica, y que la cual hay que sumarle la presión atmosférica para obtener la presión absoluta. Decimos, estos son los topes. Y también ese es el émbolo ese que está detenido por los topes, y aquí nos dice que se añade cierta cantidad de calor. Normalmente denotamos con la letra Q. El calor se añade al cilindro, al sistema. Entonces, el sistema, como recordamos, es un sistema cerrado porque no entra ni sale masa a través de las fronteras del sistema. El sistema es la región que elegimos para su estudio, que en este caso es el cilindro, delimitado por el émbolo. Sin embargo, el sistema puede ser cerrado, puede ser abierto. En este caso es cerrado, y también puede ser fijo o puede ser deformable o cambiar su volumen. En este caso se puede deformar o cambiar de volumen al expandirse la sustancia que se encuentra en el interior. Entonces, básicamente esa es la figura que nos menciona en el enunciado del problema. Entonces aquí lo que tenemos es nos dice que es un cilindro vertical que contiene una cierta masa de agua. Entonces aquí nos dan el valor de la masa. La masa es igual a 0.185 libras masa. Y como vemos que es la masa es la misma en el estado 1, en el estado 2, pues será la misma. Masa 1 igual a masa 2. Tenemos también ahí que en el estado 1 vamos aquí a escribir que por el estado 1 tenemos que el volumen inicial, también nos dicen el volumen 1, el volumen total de ese cilindro inicialmente es de 0.65 pies cúbicos. Y también nos dicen el valor de la masa pero esa es la masa del émbolo. Entonces, masa
del émbolo es igual a 125 libras masa. Entonces esa masa es la masa del émbolo. Esa la utilizaríamos para calcular la presión que se requiere, o sea, para levantar ese peso, digamos. Y también tenemos presión atmosférica. Es igual a 14 psi. Tenemos ahí eso, y la aceleración de la gravedad es igual a 30.9 pies sobre segundo al cuadrado. ¿Qué más que otro dato tenemos? Nada más dice que a continuación se transmite el calor al cilindro hasta que contenga vapor saturado. Entonces eso ahí nos dicen que sería el estado 1. Y nada más es lo que nos dicen que se transmite vapor hasta que se convierte en vapor saturado. Entonces eso podría ser otro dato importante. Sin embargo, podría no ser el estado final. Más bien sí, ese sería el estado final, hasta que se transmite, hasta que se convierte en vapor saturado. Es lo único que conoceríamos del estado final, es cuando se convierte en vapor saturado. Por lo tanto, en ese estado final, cuando se convierte. Entonces, por lo tanto, como nos dice que en el estado final se convierte en vapor saturado, entonces en ese estado final su presión, su temperatura serán la presión, la temperatura de saturación, y a partir de ahí podremos obtener otros valores. Lo que nos piden es cuál es la temperatura del agua cuando el émbolo inicia su ascenso. Es decir, inicialmente está sostenido por los topes, en parte por los topes y parte por la presión ejercida por la sustancia dentro del cilindro. Y para que empiece a subir, entonces la presión dentro del cilindro debe ser la necesaria para contrarrestar el peso. Entonces, eso yo creo que lo estaremos dejando para la próxima, para terminar de obtener el trabajo que nos piden y la temperatura en ese momento en que empieza a ascender. Entonces, eso sería a partir de la presión que debe ser igual a la presión que se requiere para contrarrestar el peso. Y entonces eso lo estaremos terminando para la próxima. Entonces vamos a proceder a pasar lista ya para terminar por el día de hoy.
Alcaide Hernández, Presente. Antelis Licona, Presente. Bautista Muñoz, Presente. Castillo Castro, Presente. Cureño Vázquez, Me dijo que tuvo que salir por una emergencia. sí estaba aquí, entonces sí entró al principio. Sí. Bueno, entonces, Echeverría Coronel, Presente. Hernández García, Presente. Hernández Limón, Presente. Hernández Montaño, Presente. Hernández Rodríguez, Presente. Hernández Sierra, Presente. Hidalgo, Presente. Juárez Rosas, Presente. Larrieta Caballero, Presente. López Castillo, Presente. Martínez Villeda, Presente. Mejía Sánchez, Presente. Mendoza Altamirano, Presente. Morales Padilla, Presente. Holguín García, Profe, me dijo que tenía que ir al doctor, entonces que no iba a poder asistir. bueno, Sí. Mendoza, ese era Ortiz Ramírez, creo que ya no viene, ¿verdad? Porque creo que no presentó el examen. Pérez Campos, Presente, profe. Pérez Ibarra, Presente, profe. Pérez Tamayo, Presente. Ramírez Peña, Presente. Rosales Montiel, Presente. Sánchez Oropesa, Está enfermo, profe. Tuvo que ir al doctor. bueno, Vital Espejel Sí, profe. Presente. y Pérez Herón. No está. Entonces son todos. Y entonces nada más, por ahí de sus tareas me faltaron por ahí, nada más para que chequen si hubo algún problema que no pudieron subirlo o qué pasó, por ahí me falta, ahorita les digo quién, me faltan creo que 4. Falta Cureño Vázquez, Hernández Montaño, Ortiz Ramírez, Ramírez Peña. Entonces, creo que no sé, para que chequen si hubo algún problema que no pudieron subirlo o qué pasó, pero no tengo todavía aquí nada. Entonces, ¿hay algún comentario? No, profe. No, profe. Profe. Sí, está bien, entonces sería todo. Nos vemos la próxima. Tal vez la próxima, como tenemos una comisión, probablemente no pueda, pero ya les aviso entonces con lunes y el miércoles, tal vez, en caso de que no pueda estar. Sí, profe. Sí, sería todo entonces. Hasta luego. Luego, profe. No, profe, gracias. Sí, hasta luego.